A continuación vamos a tratar un tema que, os confieso, me fascina. Se trata de la lanza de Longinos, esa lanza, esa reliquia que perforó el costado de Jesús en la cruz y que ha sido objeto de mitología a lo largo de 2 milenios. Dicen que quien la posee es prácticamente indestructible, tiene el poder del mundo, pero ojo, si se hace un mal uso de esa reliquia, de ese objeto, pues se vuelve en contra de uno mismo. Quien lo sabe y muy bien, porque lo ha explorado en profundidad en su última novela, es Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, además de codirectora y copresentadora del Colegio Invisible en Onda Cero Radio. También en esa misma emisora podéis escucharla en La Rosa de los Vientos y podéis leerla en cantidad de libros, de novelas, entre las que cabe destacar Shelton House, Última Llamada y Amanecer de Hielo. Hace muy pocos días acaba de ver la luz su última novela en la esfera de los libros, que lleva por título La maldición de la lanza de Longinos, y que ha sido el inicio de una fascinante investigación desde 2 puntos de vista. El de Helen Duncan, una medium que existió realmente, y su vinculación con este objeto de poder que fue ambicionado por los nazis. Tanto es así que, ya lo veremos en la conferencia, hay toda una mitología que rodea a la muerte de Hitler y la pérdida de esta reliquia, o la caída, en este caso, en manos aliadas. Sin más dilación, pues, presentamos a Laura Falcó Lara y La maldición de la lanza de Longinos. Hola, buenos días a todos. Yo os voy a hablar de la lanza de Longinos. ¿Quién era Longinos? Cayo Longinos, era de hecho el nombre del centurión romano que clavó la lanza en el costado de Jesucristo para verificar que estaba muerto. Pero para entender el porqué de esta acción, hemos de saber cómo funcionaban las crucifixiones en aquella época. ¿Por qué le clavaron la lanza a Jesucristo en el costado? Bien, pues porque cuando los presos que se ajusticiaban y se colgaban en la cruz llegaban al viernes, lo normal era rematarlos, porque el sábado era el día sagrado, el sábado para los judíos, y era impensable que hubiera nadie agonizando en un sábado. Con lo cual, normalmente lo que se hacía era partir las piernas a los que estaban colgados en la cruz para que así se desangrasen y muriesen más rápido. En el caso de Jesucristo no fue así, porque pensaban que estaba muerto y simplemente fueron a comprobarlo, de ahí que le clavaran la lanza. El nombre de Cayo Longinos está ampliamente discutido, porque aunque parece que sí, que aparece reflejado en algún documento sobre todo en la tradición oral de la época, también coincide casualmente con el nombre de uno de los asesinos de César, con lo cual da a suponer que quizás pues, pusieron ese nombre por poner algo. En cualquier caso, sí que el personaje histórico existió. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué la lanza se dice que es sagrada? Bien, cuando Cayo Longinos la clava en el costado de Jesucristo, se supone que del cuerpo de Jesús sale una especie de mezcla entre plasma, líquido, agua y sangre. Y ese líquido salpica los ojos de Cayo Longinos, que estaba, pues digamos que casi con un 80% de ceguera parcial. En el momento en que esas gotas de agua salpican los ojos de Cayo Longinos, este hombre recupera la vista y se convierte al cristianismo. Mito, leyenda, estamos siempre en ese límite, sobre todo con la información histórica tan antigua. En cualquier caso, es lo que da veracidad, en principio, a la mitología sobre la lanza y el poder que ésta pueda tener. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Bueno, la cronología de la lanza es larguísima y complicadísima, porque además hay 3 posibles lanzas, que es otra de las cosas que hemos de entender al respecto. Tenemos la lanza de Longinos, que es la que se conserva en Viena. Tenemos la Santa Lanza, que es la que está guardada en el Vaticano, y también tenemos la lanza armenia, o también se denomina lanza de Echmiariacín. Los nombres, como siempre, perdonadme. Bueno, estas son las 3 posibles lanzas, las que por cronología, por historia, podrían cuadrar con la supuesta lanza de Longinos. Sin embargo,
todas ellas tienen diferencias y quizás la que tiene una cronología más interesante es la que se guarda en Viena. Aún así, vamos un poco a intentar explicar cada una de ellas qué características tiene. La del Vaticano o Sacra Lanza es una reliquia sin asta, evidentemente lo que se guarda en cualquiera de los tres casos, estamos hablando que es la punta de la lanza. Esta se conservaba en el tesoro del Imperio Bizantino. ¿Y cómo llegó al Vaticano? Pues bien, resulta que fue un acuerdo entre un tirano, el turco Bayazid, y el papa de aquel momento, que era Bonifacio IX. ¿Por qué hubo ese acuerdo? Pues resulta que este señor quería liberarse de su hermano, que era una amenaza para el poder y para la corona, con lo cual, a cambio que el Vaticano lo retuviese, le regalaron la punta de lanza, que se conserva actualmente en Roma. Sin embargo, cuando llegó esta lanza al puerto y se procedió a empaquetarla para llevarla hasta Roma, esta lanza perdió la punta. Esta punta se guarda en un relicario en el Museo Diocesano, en una especie de relicario de plata, oro y lapislázuli. El resto de la lanza se llevó hasta Roma y se conserva en Santa María de Popolo de Roma. Luego, en 1629, es llevada ya a la Basílica de San Pedro y guardada en una de las 4 capillas, que además está decorada precisamente con una figura de Longinos, en honor precisamente al santo, porque este hombre luego fue nombrado santo. Y por último fue llevada a la capilla de la Verónica, donde además se guardan otro tipo de reliquias también. La Iglesia no se atreve ni a aceptar ni a desmentir que la lanza sea la auténtica. De hecho, tampoco han permitido que se realice ninguna prueba respecto a la fechación del objeto. Así que, como siempre, que ocurre sobre todo con la Santa Iglesia, pues las pruebas a veces no son definitivas. La siguiente lanza, que es la menos susceptible de ser la lanza sagrada, porque su forma no coincidiría en absoluto con lo que es la forma de una típica lanza romana, es la lanza armenia. Esta lanza dicen que fue llevada por el apóstol San Judas y depositada en el monasterio de las 7 iglesias, que a partir de ese momento pasó a llamarse el monasterio de la Santa Lanza. Fue redescubierta durante la primera cruzada, precisamente bajo la catedral de San Pedro en Antioquía, y fue en 1655 que un viajero francés la vio por primera vez expuesta y pudo dar constancia de que realmente existía. Actualmente está guardada en un relicario del siglo XVII, en el Museo de Echminazdin. O sea, nuevamente otro nombre de estos que a mí me apasionan. No ha sido posible tampoco estudiar su origen ni su fechación, porque nuevamente también en este caso la Iglesia local prohíbe que se haga ningún tipo de investigación al respecto. Nuevamente ese miedo a que quizás se desvele que la pieza que guardan no es la buena. En cualquier caso, decíamos que por su estética es quizás la menos aceptada como lanza de Longinos. Y por último, la que nos ocupa, la denominada lanza del destino, la lanza que se guardó durante muchos años y que actualmente vuelve a estar en posesión del tesoro de los Augsburgo, y es una punta de lanza de 50,7 centímetros exactamente. La hoja está partida y fue reparada en su momento, anexionada con un alambre de plata, y entre las 2 hojas del alambre de plata se puso un clavo que se supone es un clavo de Cristo. Se le puso una primera banda de plata donde pone Clavus Domini, y luego más tarde una segunda banda de oro que la recubre, donde pone Lancea e Clavus Domini, es decir, lanza y clavo del Señor. En su base hay unas pequeñas cruces de bronce. Y lo que sí que sabemos, y en este caso sí porque ha sido analizada, es que realmente no data de la fecha que debería datar si fuera la lanza de Cristo, sino que data del siglo VIII. Quiere decirse que probablemente es una réplica de la que hubo en su momento, o a saber. Y ahora entraremos en realmente dónde está la verdadera lanza, si existe, deja de existir o qué ocurrió con ella. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es la leyenda y el claim, que diríamos en inglés, que arrastra desde los inicios, y es el siguiente: quien la sostenga en sus manos sostendrá para bien o para mal el destino del mundo. Y este fue el claim que probablemente enloqueció a nuestro, en este caso, protagonista, ¿no?, que es Adolf Hitler. Bueno, vamos a seguir con la historia de la lanza. Bueno, como podéis ver en las imágenes, aquí tenéis diferentes tomas de la lanza, de los diferentes recubrimientos que tiene, etcétera. ¿Por qué decimos que es la que tiene una cronología más interesante?
Pues bueno, porque esta lanza desde luego ha pasado a lo largo de su historia por las manos, como podéis ver en esta cronología que os enfocamos momentáneamente, podéis ver que ha pasado por las manos de personajes de la historia súper reconocidos, personajes como Carlomagno, personajes como Barbarroja, Napoleón estuvo también persiguiéndola para poseerla, aunque no lo consiguió, y finalmente llegamos a lo que nos ocupa, ¿no? A cómo llega a las manos de Hitler. ¿Por qué Hitler se obsesiona con la lanza? ¿Por qué de hecho Hitler sufre esa especie de obsesión por todo lo que son las reliquias sagradas, los objetos sagrados? Sabemos que estuvo detrás de objetos tan variados como es el Arca de la Alianza, la Santa Lanza, las calaveras de cristal, la piedra del destino, el bastón de mando, la mesa de Salomón, es decir, todo para él, todo este tipo de objetos eran codiciados. Y no por el valor histórico que tuvieran, ni tan siquiera probablemente por el valor económico que tenían, sino por el supuesto valor ocultista, el valor de dominio quizás del mundo que se les otorgaba a estos objetos. Pero antes que llegar a este punto, yo creo que es importante entender en qué época estamos. Y estamos en una época en que todo lo que era el ocultismo, todo lo que eran los poderes del más allá, estaban de relevancia. Venimos de finales del siglo XIX, con personajes tan relevantes en la historia del esoterismo y del espiritismo como Allan Kardec. Venimos de una época de las mesas parlantes, una época en que todo lo que era el fenómeno ocultista estaba súper en alce. Y aterrizamos en una época donde sobre todo los nazis, pero como consecuencia de los nazis, también parte del resto del mundo, empezando por los ingleses, se obsesionan también con estos poderes y con lo que estos poderes ocultos pueden facilitar a la hora de gobernar un país o de conquistar el mundo. Tenemos personajes tan relevantes por parte de lo que es la jerarquía nazi, como Karl Ernst Graf, astrólogo personal de Hitler, como Christian Hausen, también mago de Himmler. Bueno, aquí podéis ver en la diapositiva que ahora os mostramos todos los personajes de la época, gente tan fascinante, por ejemplo, como esta mujer que veis, que además era un bellezón de la época, María Ossig. Esta mujer era del movimiento Beer, que sostenía que la élite y que probablemente toda la raza aria provenía nada menos que de las estrellas, o sea, eran así de sutiles ellos no podían provenir de cualquiera, tenían que provenir, pues bueno, provenían nada menos que de los extraterrestres. Pero por el lado inglés no nos quedamos cortos. Si os fijáis, tenemos también personajes reconocidísimos. Un tal Aleister Crowley, que además fue gran inspiración para los nazis y que fijaron sus obsesiones ocultistas, incluso de magia negra, en muchas de las enseñanzas de Aleister Crowley, el cual por otro lado no les jugaba a favor, porque al revés era un gran defensor del Imperio Británico y se alió con Churchill para justamente poder combatir desde el punto de vista del ocultismo a las tropas nazis. Tenemos gente tan magnífica también como el que vemos al lado, a Jasper. Jasper era un mago, un ilusionista. ¿Qué hacía un ilusionista vinculado al Imperio Británico? Pues nada más y nada menos que generar ilusionismos. O sea, este hombre fue utilizado para generar falsedades y engañar al gobierno nazi, a las tropas germánicas, haciéndoles creer que la situación de las tropas británicas era otra, creando realmente, pues eso, ilusiones de mago. Pero también tenemos, pues como podéis ver, gente fascinante, como por ejemplo era el astrólogo de Churchill, Louis de Gaulle, creo que se pronuncia el nombre. Este hombre es increíble porque no se contrata porque el señor Churchill sea un obsesivo del ocultismo. Churchill, como decíamos al principio, actúa un poco como revulsivo o como reacción a lo que se encuentra al otro lado. Él se entera de que hay un señor que se llama Adolf Hitler, que está obsesionado con las ciencias ocultas, que tiene un astrólogo personal y que además rige gran parte de sus decisiones por lo que este astrólogo le dice. ¿Y cómo corresponde él? Pues dice, a ver, yo no sé si creo o no creo, pero lo que está claro es que si este señor sigue los pasos de un astrólogo, qué mejor manera de contrarrestarlo que contratar a un buen astrólogo también aquí, intentar hacer las mismas cartas astrales que él puede estar realizando en este momento y intentar anticiparnos a sus pasos, aunque sea surrealista, pues esto es lo que hace. De todas maneras hay que decir que
La oficina que crea para temas de ocultismo también la desmonta bastante temprano, porque llega un momento que se da cuenta que tampoco tiene los resultados que le esperaban y le está sirviendo de demasiado. Pero bueno, tenemos luego personajes, por ejemplo, como este señor que era un piloto, Hugh Downing. Este señor decía, o sea, él no funcionaba como medium, pero él decía que era capaz de comunicarse con los pilotos caídos en combate. Con lo cual también se supone que la información que venía de él, de cómo habían sido derrotados, en qué lugar yacían o cuál era la situación del enemigo, pues era utilizada también para saber qué decisiones bélicas. Y luego tenemos pues a un personaje que yo en mi novela también aparece, que es Helen Duncan, que era la medium por excelencia en este momento en Inglaterra. Esta señora fue encarcelada nada menos que en el 1942, bueno, un poco más tarde, en el 43 fue encarcelada realmente por brujería, o sea, digamos un edicto, una ley que no se utilizaba pues desde hacía, vamos, la tira de años. De hecho, el propio Churchill es quien la saca de la cárcel alegando que es inverosímil que a estas alturas de la película alguien pueda estar encarcelado por brujería. ¿Por qué? Porque esta señora nada más nada menos que se anticipa a que se haga público el hundimiento de un submarino británico por parte de las fuerzas nazis. O sea, como podéis comprobar, tenemos un momento histórico donde está plagado de personajes del mundo del ocultismo, plagado de magos, plagado de ilusionistas, y eso evidentemente ayuda y es caldo de cultivo para todo lo que después ocurre relacionado con los nazis, ¿no? Como podemos ver en esta diapositiva, pues ya veis, aquí tenemos la carta astral de Hitler hecha por Kahl. De hecho, incluso aparece la noticia en el periódico de la época diciendo que este señor pues vaticinaba en su carta astral que Hitler iba a sufrir algún tipo de atentado. Tenemos pues al señor número uno quizás en el tema de la magia negra, Aleister Crowley, también apareciendo en publicaciones, al señor Jasper, que era ilusionista también con su cartel. Noticias sobre el encarcelamiento también de Helen Duncan, o sea, en una época realmente prolífica en todo lo que eran temas ocultistas. Hay que decir también que aparte de esto tenemos también todo el mundo nazi montado a base de símbolos ocultistas de los cuales Mónica González os va a hablar profusamente, pero que va desde la esvástica hasta muchos de los rituales que siguen están basados precisamente en símbolos y en normas del ocultismo, ¿no? Quizás porque tanto Hitler como Himmler, que eran quizás los dos más avezados a estos temas, realmente creían ciegamente en que ese tipo de cosas les iban a funcionar, y si bien no creían, sí que pensaban que el uso de ciertas cosas podía quizás crear una diferencia o podía quizás generar pues en la gente, en el Imperio Británico probablemente, pues unas ciertas dudas o inquietudes respecto a si eran capaces de combatir con las mismas armas. Pero vayamos ahora realmente al momento exacto en que Hitler se enamora de la pieza que nos ocupa, que hablamos de la lanza de Longinos. Bueno, tenemos a un joven pintor. Adolf Hitler se cría y se desarrolla como pintor que prácticamente no se gana la vida en Viena. Hablamos del año 1912. Y paseando con un amigo suyo, del cual realmente pues parece mentira que pudiera ser amigo, pues, hablamos de Walter Johannes Stein, un judío nada menos. Pues paseando con este amigo entran en el museo donde están guardadas todas las joyas de los Augsburgo. Ahí descubre la lanza y descubre la historia que acompaña la lanza. Él ya había oído hablar de esta lanza, había oído hablar de ella en una de las óperas, su ópera favorita de hecho. Pues hablamos de la obra Parsifal de Wagner. Él en esa obra ya oye hablar del Santo Grial y oye hablar de la lanza de Longinos, y por tanto ya era algo conocido para él, pero aparte aquí conoce la historia en profundidad y se queda realmente fascinado y obsesionado con esa figura. Llega a creer que él es la reencarnación, de hecho, de Landulfo II de Capua, un señor feudal que en su momento se supone poseyó la lanza. O sea, hasta este punto llega su locura y su delirio. Y el caso es que esta obsesión evidentemente se queda ahí guardada hasta el momento en que la pueda hacer efectiva. ¿Cuándo es eso? Pues en el 38, cuando el Imperio entra en Austria, es una de las primeras órdenes que da. Quiere la lanza y la quiere en Alemania. Pero tampoco quiere que parezca un robo. Y lo orquesta muy bien. ¿Qué es lo que hace? Que como en su momento estas reliquias habían estado durante un tiempo guardadas en Nuremberg, durante esa cronología que anteriormente hemos visto,
él hace que desde Nuremberg se reclame la posesión de esas joyas, incluida la lanza, y se reclama el volver a ponerlas donde estaban. El caso es que con esa excusa es capaz de esperar unos meses y todas esas joyas son reclamadas y son transportadas en un tren blindado hasta Nuremberg. ¿Dónde se guardan? Pues mira, cuando llegan a Nuremberg, el primer lugar donde se guardan es este lugar que ahora vemos, que es Nuestra Señora de Nuremberg. Una iglesia no muy grande, más bien pequeñita, donde es custodiado, pero a la vez es enseñado al público, es decir, tampoco está extremadamente la seguridad hasta un límite como para que alguien no pudiera quizás robarla. ¿Cuándo la cambia? Porque evidentemente en Nuremberg Nuestra Señora de Nuremberg está una temporada, pero luego esta reliquia cambia de lugar. Cambia de lugar cuando la guerra en el 42 empieza a hacerse más cruenta. Él empieza a darse cuenta de que quizás pues no está tan seguro como estaba hasta el momento de que todo iba a su favor, y entonces hace trasladar la lanza a un lugar más seguro. Un lugar que además ha estado remodelando en los últimos años precisamente para crear un búnker, una cámara de seguridad a prueba de bombas y de cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Dónde está esa cámara? Pues en el castillo de Nuremberg, en lo que eran las antiguas bodegas y los antiguos túneles subterráneos de Nuremberg. Pensamos que esos túneles subterráneos fueron utilizados además durante la guerra como refugio antiaéreo por parte de la población local. Son refugios donde habían antiguamente pues bodegas y todo tipo de pasadizos para comunicar diferentes estancias del castillo con el pueblo. Él lo que hace es en uno de esos pasillos, quizás uno de los más grandes, pues recrear toda una cámara, todo un búnker acorazado para que la lanza pueda tener cabida. Como podéis ver, estas son imágenes de los pasadizos subterráneos. Aquí tenemos el búnker en cuestión, la cámara acorazada del castillo de Nuremberg. Y a continuación tenemos dos fotos de la época donde vemos pues algunas de las reliquias que se encontraron cuando los americanos entraron en Nuremberg, y también vemos pues la entrada a la cámara de la época en cuestión. ¿Por qué? Y aquí empezamos ya con todas las teorías y toda la información que quizás es la más difícil de rastrear. De hecho, he de deciros que yo me he pasado casi toda una semana recabando documentos porque las contradicciones en las redes son enormes. Y no digo en las redes en webs normales y corrientes, estoy hablando de webs de historia, estoy hablando de libros de historia, donde las fechas y los personajes se contradicen en numerosas ocasiones. ¿Cuál es la versión más conocida? La versión más conocida es que en el año 1945, poco antes de que los americanos entren en Berlín, Hitler se da cuenta del peligro, se da cuenta que la caída del imperio está próxima y decide salvaguardar sobre todo esa reliquia, la lanza de Longinos, pero junto con ella otras 4 reliquias del tesoro de los Augsburgos, las más importantes: la espada de San Mauricio, con la cual confunden también a la lanza de San Mauricio, que se llama también la lanza de Longinos. Decide también salvaguardar la corona, el céretro, o sea, una serie de elementos, 5 elementos en total, que para él son los más importantes de ese tesoro. ¿Qué ocurre? Bueno, la versión quizás más difundida es que fue Patton el que descubrió estos tesoros, y que además dicen que cuando hubo que mudar todos estos elementos de lo que era el búnker del castillo de Nuremberg a la Panierplatz, que es la orden que él da, y una orden que teóricamente se ejecuta a primeros de abril, exactamente entre el día 2 y el día 5 de abril, el día exacto ni tan siquiera las personas que fueron interrogadas, que sobre todo es el médico Fries se escribe por si acaso, porque el alemán no es lo mío, ni tan siquiera este señor es capaz de decir si fue el 2, el 3, el 4 o el 5, pero sí sabemos que fue entre el día 2 y el día 5 de abril, ¿vale? Hitler muere el día 20 en su búnker en el centro de Berlín, y días antes es cuando él ordena que esto se traslade al búnker de la Panierplatz. Bueno, la primera teoría, como decíamos, es que estos 5 elementos son transportados, pero confunden la lanza de Longinos con la espada de San Mauricio y dejan la lanza de Longinos en el búnker de Nuremberg, donde es encontrada por Patton el mismo día en que Hitler se suicida. Falso todo. Estamos hablando nuevamente de un fake news, o sea, así de claro. ¿Cuál es la verdad? Y además os mostraremos, porque ha sido interesante toda la búsqueda de información que ha habido que hacer, os mostraremos los documentos originales que los hemos encontrado, los documentos que escribió el militar en cuestión, que fue el encargado de la búsqueda y el interrogatorio, y que realmente fue la persona que encontró estos 5 elementos, el día exacto, la hora, quién lo hizo, etc.
¿Quién descubre realmente todos estos elementos? Pues no es Patton. Patton sí, Patton era el maestre, por decirlo de alguna manera, el general de la tercera división. Pero este señor no bajó al búnker, este señor ni interrogó a nadie. De hecho, este señor no llegó a tener hasta el último minuto, cuando ya se llevó para América, en sus manos esta lanza. Quien realmente hace toda la investigación, lleva a término todos los interrogatorios y descubre dónde está la lanza y entra en el búnker en concreto y recupera la lanza, estamos hablando del señor Walter Horn. Este señor era también un general, pertenecía a la tercera división, él reportaba al capitán Thompson, que de hecho aparece en el informe oficial que veréis a continuación, y este señor es el que interroga al médico, al señor Fries, en diversas ocasiones, y obtiene de él un batiburrillo de versiones. La primera es que los objetos han sido tirados al lago. La segunda, que estaban en Nuremberg, que evidentemente no estaban. Bueno, la tercera, que quizás se han llevado a otro país y que él no sabe nada. Bueno, a base de interrogatorios que no creo que fueran sutiles precisamente, acaban donde tienen que acabar, que es el Apanierplatz. Ahí están esos 5 elementos. Tienen que derribar un muro porque fueron emparedados dentro del búnker para que no los pudieran descubrir. Y cuando derriban el muro se encuentran con esos 5 elementos. ¿Quién está en ese momento? Pues principalmente Horn y Thompson, se supone. Según el informe, son estas 2 personas las que bajan al búnker junto con Fries y otro funcionario alemán. Son las 4 personas que bajan al búnker y que realmente recuperan estos objetos. Luego estos objetos pasan también a estar en las manos de Patton y de otros generales, me imagino, de la época. Pero quien los recuperan son estos 2. ¿Y cuándo los recuperan? Que es la otra gran incógnita, porque claro, todo el mundo dice, el día que murió Hitler, porque claro, queda muy bonito a nivel del mito, decir que se cumplió la maldición y que el mismo día que la lanza dejó de pertenecerle, este señor murió. Falso nuevamente. Estos objetos se recuperan 3 meses después de la muerte de Hitler, se recuperan exactamente a primeros de agosto de 1945. Hitler ya estaba más que muerto. ¿Y qué pasa con estos objetos cuando se recuperan? Bueno, entonces en este momento sí que entra en juego Patton. Patton los tiene en sus manos. Dice la leyenda, porque esto todavía no he sido capaz de comprobarlo, aunque lo haré, os lo aseguro, que este señor llegó incluso a escribir un poema donde él se proclama como que él es la reencarnación de Longinos. Bueno, es surrealista, nuevamente, ¿no? Claro, Trevor, que es el autor el cual defiende esta teoría de que Patton en su momento, cuando tiene en sus manos esta lanza, no la quiere devolver, dice que esta lanza tiene que ser para los americanos, que es la recompensa por haber liberado la ciudad. Dicen que lo que escribió en ese poema es que él creía que era la reencarnación de Longinos y que por eso no la quería devolver de ninguna de las maneras. La teoría de Trevor es que la maldición de la lanza no es tanto el poder original que la lanza tiene, sino que aquel que la tiene en sus manos enloquece realmente, porque la lanza tiene un poder maligno, un poder quizás del anticristo, no de Cristo, de hecho, que lo que hace es obsesionar a la persona que la tiene en sus manos con el poder que la lanza tiene, incluso hacerle creer historias que no son reales. A saber, nuevamente, ninguno de nosotros la hemos tenido en las manos, la que está en Viena sabemos que tampoco es a nivel de fechas la real, así que, qui lo sa. En cualquier caso, ¿qué ocurre a partir de ese momento de la lanza? Nuevo fake. Todas las teorías dicen que es Patton quien la devuelve a Austria. Mentira. Patton no devuelve nada a Austria. Patton muere el 21 de diciembre de 1945, teóricamente en un complot, y es asesinado. No muere, como dicen, accidentalmente en un accidente de coche, sino que es asesinado. ¿Cómo sabemos que es asesinado? Bien, aparte de que hay un libro escrito sobre el tema, el autor de este libro tuvo la oportunidad de entrevistarse con el supuesto asesino. Un asesino por encargo, por un ex agente de lo que entonces era la CIA, que encomienda a este buen hombre que provoque un símil de accidente. Lo que hacen es bloquear la carretera por donde Patton va a pasar con su coche para que él se estrelle contra la furgoneta, pero para asegurarse de que el señor no sale con vida, se le dispara. Este hombre le dispara. No le dispara de todas maneras con un rifle normal, ni tan siquiera con munición normal, porque lo que quieren es que parezca un accidente de coche, con lo cual lo que hacen es dispararle metralla en el cuello, de manera que quieren provocar una muerte bastante inmediata, pero tienen la mala suerte de que el señor se empeña en vivir. Y lo que a este señor le ocurre es que realmente se queda paralítico de cabeza para abajo, lo ingresan en un hospital y es en el hospital donde hay un segundo remate del asunto por parte de una segunda persona que lo que hace es envenenar a Patton. ¿Por qué matan a Patton? Os preguntaréis. Pues fácil.
Patton se convierte en un bocachancla. Es decir, llega un momento que mientras está en Berlín empieza a despotricar de los americanos y empieza a decir que realmente el real enemigo no es Alemania, el real enemigo es Rusia. Y que lo que realmente los americanos deben protegerse es de Rusia, que va a ser realmente el enemigo en un futuro. Todos sabemos que fue así, pero bueno, en aquel momento les interesaba a los americanos aliarse con los rusos. Y de hecho son los rusos los que empiezan a oír todo ese tipo de comentarios y se inquietan muchísimo, de hecho dan órdenes de cargárselo, pero al final llegan a un acuerdo con la CIA para que sea la propia CIA la que haga tal acto y que no tengan que ser los rusos realmente los que intervengan y crear un conflicto, pues como os podéis imaginar, importante a nivel internacional. Pues bueno, ya tenemos ahora en estos momentos la lanza de camino a Austria de vuelta. ¿Quién la entrega? Porque claro, si no fue Patton, ¿quién la debió entregar? Nuevamente nos ha costado, en particular a mí, un esfuerzo encontrar documentos originales de la época, pero finalmente encontramos, gracias también a la colaboración de Josep Guijarro, encontramos un vídeo fascinante que es el momento exacto, el día exacto en que esta arma, en que esta joya, en que esta pieza única, junto con el resto de elementos de la corona, son devueltos a Austria. La fecha exacta no la sabemos, sabemos que fue a principios de enero, no tenemos, cuando la averiguo, os prometo que os la daré, en estos momentos no tenemos la fecha exacta, dicen que puede ser enero de 1946, y claro, tampoco queda constancia de quién la devuelve, solo tenemos unas imágenes que ha sido como jugar al Cluedo, ¿no? Empezar en internet a buscar fotos de todos los militares de la época, todos los americanos de una cierta graduación de la época, y empezar a casar imágenes con fotografías. Bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que fueron 4 personas. Exactamente, vamos a ver a continuación, vamos a enseñaros las imágenes de estas 4 personas. Bueno, de hecho, ¿quién la entregó? Como estábamos diciendo, fueron 4 generales, generales o tenientes de la época. Y si vemos las imágenes, que os pasaremos un fotograma justamente de ese momento, vemos 4 personas. De derecha a izquierda hablamos del teniente Walter Horn, el que realmente la encontró. El que está a su lado sería Ralph F. Stanley. El que está a la derecha de este sería Omar Bradley, el señor que vemos con las gafitas. Y por último, el que está casi de espaldas, pero es el único que podría corresponder con esa fisonomía, que es el más difícil de identificar, hablamos de Richard E. Nugent. Estos son los 4 personajes que, a mi entender, y por las imágenes y por las fotos que podéis ver, y que podéis también vosotros pues intentar jugar a ese Cluedo que hemos estado jugando nosotros durante una semana, serían los 4 personajes que entregaron realmente y que devolvieron esa lanza. Bueno, y ahora viene la parte que a todos os apasiona, la parte que más os gusta, que es ¿qué es de la lanza realmente? La que tenemos en Viena ya hemos dicho que no puede ser la original, no es del siglo correcto. Entonces, ¿dónde está la verdadera? Bueno, aquí hay varias hipótesis. La primera es que la verdadera hace tiempo que no existe, es decir, que en cualquier caso, y como ha pasado con muchas otras reliquias, como por ejemplo con la sábana santa, lo que hay, pero ya incluso cuando la cogieron los alemanes, no era la auténtica, era una réplica y ahí la auténtica sabrá en qué momento desapareció del mundo, ¿no? Esa es una primera teoría válida. La segunda teoría, bueno, la segunda teoría va complicando la cosa ya. La segunda teoría es que nunca estuvo en Nuremberg la espada en cuestión, la lanza, ni tampoco en la Panierplatz. La segunda versión sostiene que este elemento fue utilizado incluso para rituales de magia negra, que lo que se hizo fue una réplica para que estuviera guardada y custodiada, pero que realmente lo que se hizo con la lanza fue utilizarla para rituales pues prácticamente satánicos, por decir de alguna manera, y que esta lanza luego fue enviada a Sudamérica para que fuera protegida por un supuesto Hitler que igual consiguió escapar del búnker. Yo, para mí, no es una de las versiones más creíbles, pero bueno, ahí estamos. Otra versión que surge. Se cuenta que al año de devolver la espada, la lanza, a Viena,
aparece una segunda réplica de esa lanza en Los Ángeles, nada menos. Claro, los señores de Viena se inquietan un poco y se molestan además porque piensan que les han dado una falsificación. Pero teóricamente la hacen analizar y se quedan muy tranquilos y se dicen que la auténtica, como no podía ser de otra manera, es la que tienen en Viena. Bueno, esto puede ser verdad, no digo que no pueda ser cierto, tampoco tiene nada de más inquietante, simplemente eso. Bueno, y ahora vamos a la última versión, la única que podría quizás despertar una incógnita y que justificaría que la lanza de Viena no fuera la auténtica y que tampoco se hubiera destruido en un tiempo pretérito, que es la versión del doctor Howard Buechner. Los apellidos, ya sabéis ya que con los nombres siempre tengo como un problema como un trabalenguas, pero bueno, en cualquier caso, este señor Howard Buechner, que era un coronel retirado del ejército de Estados Unidos, sostiene lo siguiente. Él dice que la lanza que está en Viena es una falsificación. Dice que tiene evidencias de que Himmler hizo que la oficina ocultista de las SS requisase la lanza y hiciese hacer una réplica exacta por un fabricante de aquellos exquisitos de Japón. Que ese duplicado es el que de hecho estaría en Viena. ¿Y que dónde está la auténtica? Pues la auténtica se hubiera utilizado en el castillo de Bebelsburgo, como decíamos antes, para rituales nazis. Esta versión, esta parte sí que coincide con otros escritores. Pero lo más interesante, cuenta que un tripulante del U-Boat, con seudónimo Capitán Wilhelm Berhardt, que este hombre, evidentemente esto es un seudónimo porque el nombre real no lo quiso hacer público, le afirmó lo siguiente, que la lanza de Viena era falsa, que la verdadera había sido enviada por Hitler a la Antártida, junto con otros tesoros de los nazis, que esto estaba bajo las órdenes del coronel Maximilian Hartmann, que en 1979 había sido el encargado de recuperar estas reliquias de la Antártida, de llevarlas de vuelta para Europa y entregarlas a los custodios, se supone, de la lanza, o sea, una especie de orden encargada, como si fueran en su momento pues los templarios, pues en este caso una orden encargada de custodiar la lanza esperando al Cuarto Reich. Pero lo más inquietante es que con el tiempo este señor, por lo visto, fue conociendo a otros personajes de la época, gente que había sido, por ejemplo, el líder de las juventudes hitlerianas, como es Arthur Eichmann, o por ejemplo, Buechner también se entrevistó pues, con otros personajes de la época, y por lo que él cuenta, 2 o 3 personajes de este momento, personajes de una cierta relevancia, le confirmaron nuevamente esta historia. Si esto fuera así, la lanza continuaría existiendo, la auténtica, que no es la de Viena. Pero el problema es dónde está, para qué se guarda y cuándo va a ser utilizada. Bueno, yo creo que con esto y con toda la información pues, que os hemos ido mostrando, al menos sí que tenemos una visión un poco más real de qué ocurrió con la lanza de Longinos. Y seguimos teniendo una incógnita que realmente dónde está la auténtica, si realmente pues, desapareció hace muchos siglos o si realmente pues, está eso, en Europa esperando a que empiece un Cuarto Reich. Que esperemos que nunca lo haga. Pues nada, gracias por escucharme. Cualquier pregunta que tengáis, ya lo sabéis, estaremos online para atenderos y poderos pues, dar respuesta. Hasta pronto.